En los ejercicios anteriores, estuvimos realizando el análisis de esos circuitos en serie. Ahora vamos a realizar un ejemplo, dos ejemplos en paralelo. Entonces, los ejemplos son estos. Te dice, para cada uno de los circuitos mostrados en la figura, determine la magnitud y el ángulo de fase de la impedancia total. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. En el primer ejercicio tenemos una resistencia de 100 ohms en paralelo con una reactancia capacitiva de 50 ohms y la fuente de voltaje es de 1 volt. En el segundo ejemplo, tenemos una fuente de voltaje de 5 volts con una reactancia capacitiva de 2 kilo ohms y una resistencia de 1 kilo ohm. Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio. Nosotros ya conocemos del análisis de circuitos de corriente directa una fórmula como esta, que es la fórmula precisamente de la resistencia total para obtener la resistencia total entre dos resistencias en paralelo. Resistencia total es igual a R1 por R2 entre R1 más R2, que aquí también le puse R1, pero pues en realidad viene siendo aquí R2. Entonces, esta es la fórmula. La podemos adecuar sin ningún problema a la impedancia en análisis de circuitos de corriente alterna. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Únicamente impedancia 1 por impedancia 2 entre impedancia 1 más impedancia 2. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, los valores que tenemos, ¿cuáles son? 100 ohms para la resistencia. Entonces, como es multiplicación, tenemos que tener estas dos expresiones en su forma polar. Entonces va a ser 100 ohms con un ángulo de cero. Ya saben ustedes por los ejercicios anteriores que en una resistencia el ángulo de fase es cero. Y para la reactancia capacitiva tenemos 50 en su magnitud con un ángulo de fase de menos 90. También en los ejercicios anteriores ya explicamos que cuando es una reactancia capacitiva siempre tenemos un ángulo de fase de menos 90 grados. ¿Y dividido entre quién? Entre la suma de esas dos impedancias, la impedancia de R y la impedancia de la reactancia capacitiva. ¿Cómo la tenemos expresada? Debemos de hacer la suma en forma rectangular, pues la expresamos así. No es necesario que expresemos como esto que tenemos acá. ¿Por qué? Porque de todas maneras la tendríamos que convertir a rectangular. Entonces, de una vez la dejamos en rectangular. Entonces, ya teniéndola en rectangular, la expresión únicamente la cambiamos ya a su forma polar. Directamente en la calculadora, ya saben ustedes que es igual a ¿quién? Shift más re más pol, abrimos el paréntesis, 100 con coma menos 50. Directamente con la calculadora podemos hacer esa expresión. Se las voy a poner aquí, que va a ser Shift, la teclita Shift, así de fácil, más la teclita Pol, y ya nada más es poner ahí los valores de nuestro número complejo en rectangular. Obviamente lo estamos convirtiendo a polar, que va a ser 100, menos 50. Entonces, de esa manera obtendríamos directamente el valor en polar de esta expresión que tenemos en rectangular, de esta expresión que tenemos aquí en rectangular. También lo podemos hacer con la calculadora, con la fórmula. Aquí está con la fórmula. Esta magnitud R es igual a la raíz cuadrada de 100 al cuadrado más menos 50 al cuadrado, que nos resulta 112. Para obtener el ángulo, tangente a la menos 1 de la componente en Y menos 50 entre la componente en X, que va a ser igual a menos 26.6 grados. Entonces, ya teniendo eso única y exclusivamente, hacemos la operación. Tenemos ahí la operación, tenemos aquí la impedancia, 112 con un ángulo de menos 26.6 grados. Hacemos ahora sí la multiplicación, magnitud por magnitud, 100 por 50. 5000. 0 más menos 90 y 112 con un ángulo de menos 26.6. Entonces ya nada más, ¿qué hacemos? 5000 entre 112 y menos 90, que aquí no sé qué pasó, se me comió aquí el poquito el cero, lo vuelvo a poner.
5000 menos 90 entre 112 con un ángulo de menos 26.6 grados. Magnitud entre magnitud y los ángulos se restan. La resta de ángulos la puse aquí. Menos 90 menos menos 26.6. Obviamente nos va a resultar menos 90 más 26.6. Entonces, ¿cuánto resulta eso? 5000 entre 112 nos resulta ni más ni menos que 44.6. Y la resta que les dije, de restar ahí los ángulos de menos 90 más 26.6 nos resulta menos 63.4 ohms. Entonces, este es el valor de la impedancia total en su forma polar, con esta magnitud y con este ángulo. Vamos con el otro ejemplo. ¿Qué nos dice? En el otro ejemplo tenemos unos datos de reactancia capacitiva de 2 kiloohms y resistencia de 1 kiloohm. De esta manera vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Entonces aquí va a ser 1 kiloohm con un ángulo de 0, porque la resistencia no tiene ángulo de fase, multiplicado por ¿qué? Por 2 kiloohms con un ángulo de fase de menos 90. La reactancia capacitiva expresada en su forma polar. ¿Dividido entre quién? Entre 2 kiloohms. Aquí me equivoqué un poquitito, lo voy a rectificar. Aquí el 2 y aquí el 1. Los tengo de forma cambiada, no importa, puedo resarcir eso. Entonces va a ser 1 kiloohm menos 2 kiloohms en la parte del complejo, que en este caso sería menos 2 kiloohms y con la respectiva J, que nos indica que es un número complejo. Utilizando la fórmula, 1 kiloohm al cuadrado más menos 2 kiloohm al cuadrado con su respectiva raíz nos resulta igual a 2236 ohms, que es igual a 2.2 kiloohms. Y el ángulo tangente a la menos 1 de menos 2 sobre 1, que nos da menos 63.4 grados. Teniendo esto, ya únicamente expresamos de forma polar 2236 con un ángulo de menos 63.4. Y esta es la expresión en su forma polar. Posteriormente, ya únicamente hacemos las multiplicaciones. Magnitud por magnitud, 1000 por 2000 o 1 kiloohm por 2 kiloohm, ¿cuánto nos resulta? 2000. No nos resulta 2000. 1 kiloohm por 2 kiloohm no nos resulta 2000. Obviamente, ahí me equivoqué. Por 2000 es igual va a ser igual a 2000 kiloohms. No, sí es cierto. Son 2000 kiloohms. No, mire que aquí tenía el kilo, perdón. Entonces van a ser 2000 kiloohms con un ángulo de ¿cuánto? De menos 90. 0 menos 90. 0 más menos 90. Aquí lo tenemos expresado de esta manera. Y en la parte del denominador, nuestro número tal como hicimos la conversión. Y ya nada más hacemos la división. La magnitud entre la magnitud, 2000 kiloohms entre 2236 ohms o 2.2 kiloohms, nos resulta ni más ni menos que 895.5 ohms. Y menos 90 menos 63.4, ¿cuánto nos va a resultar? Menos 90 más 63.4, que en realidad nos resulta menos 26.6 grados. Entonces, de esta manera obtenemos el valor de nuestra impedancia total en circuitos en paralelo, el valor de la magnitud y el valor del ángulo de fase.